creo que como Oscar remarcó un poco antes, es una experiencia única a nivel generacional. O sea, el ejemplo del voluntario, que me imagino que aparte de mucha suerte por vivir 3 Juegos Olímpicos, mucha edad también debería tener, ah, para muchos de nosotros, o porque no estábamos aquí, o porque tenemos la edad que tenemos, no tenemos la suerte de coincidir en unos Juegos Olímpicos de verano o de invierno en nuestra vida. Y los 5 que estamos aquí ahora hemos tenido la suerte, porque al final siempre hay un factor de suerte en la vida que no se puede denegar, de poder coincidir y de poder vivir la experiencia desde dentro. Y sin ser demasiado pesimista, en el sentido de decir, cuando lo vives desde dentro, realmente es una experiencia que te consume muchísimo, y por lo tanto la reacción inicial al salir también es una de muchísima gente al final pregunta, ¿tienes interés en Sochi? ¿Tienes interés en Río? ¿Tienes interés en lo que viene después? Y a primer instante la respuesta es, tengo interés en descansar. O sea, tengo interés en dormir, tengo interés en recuperar mi vida y después ya veremos. Pero como cualquier cosa de una magnitud grande, el paso del tiempo es lo que te permite, pues, reflexionar de forma distinta. Y es muy interesante la comparativa, a mi criterio, de cómo existe la relación entre el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, el comité local organizador y todas las distintas entidades que colaboran, comparado con otros eventos. Aquí en Barcelona y la zona hemos tenido muchísima suerte en los últimos años, y tenemos en los años que vienen de tener muchos eventos distintos de carácter europeo, de carácter mundial, de distintos deportes. Y cada uno, al final, la Federación Internacional o la Liga o la entidad que sea que lo lleva, viene con una perspectiva, con unas prioridades distintas. Y es una de las cosas que, al haber tenido la suerte de haber estado en distintas organizaciones, en distintos eventos en otros años, pues comparar esto con las prioridades de lo que son el Comité Olímpico Internacional o el Comité Paralímpico Internacional, realmente es, a título profesional, una de las cosas que a mí me interesó más, porque en la organización, por ejemplo, de los campeonatos de atletismo de B10 que se celebraron aquí en Barcelona, el Comité Internacional de Atletismo Europeo de Atletismo, viene con unas prioridades, y las tomas de decisión y la planificación y la ejecución de todo el evento vienen dadas de estas prioridades. Y si comparas esto con, por ejemplo, la Copa del Rey de baloncesto que se celebró aquí hace un año, la Liga ACB española, pues viene con otras prioridades. Al final, de hasta qué punto el espectador es número uno, hasta qué punto los partners televisivos son número unos, hasta qué punto los partners comerciales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, realmente fue muy interesante desde dentro vivir, pues, cuáles eran las prioridades del Comité Olímpico Internacional, del Comité Paralímpico y de las federaciones internacionales, en mi caso de baloncesto y de baloncesto de silla de ruedas, pero creo que en cada deporte, en cada disciplina, que ellos tenían para los Juegos Olímpicos.